the introduction of the speaker. Ahora es el tiempo de introducir al altavoz. But before I introduce her, I want to read the letter of encouragement. Antes de introducirlas, quisiera leer una carta de parte de ellas. So I'm going to read it in English, and then Sister Teresa will come with the Spanish translation. Yo la voy a leer en inglés y hermana Teresa la va a leer en español. Greeting, children of the Most High God. It is a joy and a privilege to stand before you this evening. Our heart is full of gratitude as God's presence is here with us. We believe that in the move of God there is newness that bring about a great love, peace, joy, and unity. God has assembled us here today that we may be empowered for our 2020 journey. As He is the greater on the inside of us, let your encounter with God's presence on tonight propel you into your destiny full of purpose. May the blessing of the Lord be with you. Blessings to you all, Pastor Makisha and Minister Cecile. Saludos, hijos del más altísimo Dios. Es un placer y privilegio pararme delante de ustedes esta tarde. Nuestro corazón está lleno de gratitud por la presencia de Dios que está con nosotros. Nosotros creemos que en el movimiento de Dios hay novedad que provoca un gran amor, paz, gozo y unidad. Dios nos ha asemblado aquí este día para que podamos ser empoderados para nuestro viaje espiritual en el 2020. Como Él es el mayor dentro de nosotros, deja que tu encuentro con la presencia de Dios esta noche te impulse a tu destino lleno de propósito. Que la bendición de Dios esté contigo. Bendiciones a todos, Pastora Makisha y Ministra Cecile. Hallelujah. Aleluya. Minister Cecile is here, and it's funny, and it's funny because someone is in a room that provoked this and got it started, and he's in a room today. La ministra Cecile está aquí y también hay alguien en esta sala que provocó todo esto, y esto es algo divertido, y él está aquí presente. And so what had happened, this is the first year that we had actually had a bilingual service in Women of Power. Y lo que ha sucedido es que esta es la primera vez que hemos tenido un servicio bilingüe en Mujeres de Poder. We truly believe that God is doing a works in the kingdom. Verdaderamente creemos que Dios está haciendo una obra And He is en el unifying the reino body as one. y está unificando a su cuerpo como uno. So right before we get started with the word, one of the things that happened Entonces, antes de empezar con la palabra, una de las cosas que sucedió for us to have Women of Power bilingual night, para que nosotros pudiéramos tener Mujeres de Poder, la noche bilingüe, God had the appointed time. Dios ya tenía el momento decidido. I have a strong desire Yo tengo un deseo fuerte to learn Spanish. de aprender español. Muy poquito habla español. I know a little bit. Not for long though. After tonight, un poquito más. Yes. Sí. Hallelujah. Aleluya. So, in it, there's a man in the room that kind of provoked and dropped a seed in me that didn't even know he did it. Entonces, hay un hombre aquí que provocó y puso una semilla en mí que ni siquiera se dio cuenta que lo había hecho. And that is Bishop Hampton Finney. Y es el Bishop Hampton Finney, obispo. He's sitting here right here. He's sitting over here, y'all, but Bishop Finney is in the room. Él está aquí. El Wave your hand, está Bishop aquí. Finney. A ver, ahí está. Bishop Finney is the bishop over Divine Harvest. El Bishop Finney es el obispo sobre Divine Harvest, cosecha divina, ministerio cosecha divina, a todo el mundo.
And one of the assignments that he has is so interesting to me. It's just interesting. Y una de las asignaciones que él tiene, que para mí es tan interesante, He is the bishop of how many Spanish-speaking churches? él es obispo en cuántas iglesias de habla hispana? 15 o 20, algo así. Tal vez 15, tal vez más. One of the pastors is in the room today. Uno de los pastores está aquí, en la sala. And so Bishop Finney said to me one day, Así es que el obispo Finney me dijo un día, Pastor Makisha, I sure wish you knew how to speak in Spanish. Pastora Makisha, yo verdaderamente quisiera que usted hablara español. I can use you. Yo la podría usar. So he said that some years ago, a few years ago, and Eso me lo dijo hace unos cuantos años. as a result, there was a seed planted. Y como resultado quedó esa semilla ahí sembrada. So I'm on this quest Así es que estoy en esta búsqueda to learn Spanish. de hablar español, en este propósito de hablar español. So stay tuned. Manténgase en sintonía. We have Minister Cecile here. Me tienen aquí a mí, su servidora. And Minister Cecile came about, we've known each other for, Well, before I was married, because I invited you to my wedding, yeah. right? Right. And you couldn't come. Yeah. Yeah. So I've been married 13 years So it was before that. before that. Yeah. Minister Cecile and I met through work. Yes. Nos conocimos en el trabajo. So we both worked in the courtroom. Ambas trabajamos en un tribunal. And so I can remember for us, Y para nosotros, a Bible study was started. empezamos un estudio bíblico. That's right. She started it and she left me. Yeah. Ella empezó un estudio bíblico y después se fue y a mí me dejó ahí. So I wind up getting promoted and I went off to camp. Ajá. A ella le dieron una promoción, fue a trabajar a un campo y a mí me dejó ahí a cargo del estudio bíblico. And then she had to take over. Ajá. Yo me tuve que hacer cargo. To God be the glory. Gloria a Dios. And so what was so interesting when God gave the vision for this night of bilingual service, Y lo que fue interesante cuando Dios dio este llamado para una noche bilingüe, I was like, God, who? yo estaba pensando, pues, ¿quién? Got to going, and all of a sudden, Y de she pro- popped in my mind. Y de pronto apareció en su mente, dice. And I said, oh, okay. Y yo pensé, pues, vamos a ver. So I called her, Y me llamó. and she thought it was something wrong, huh? Y yo pensaba que algo le estaba pasando. I was like, ¿yo qué? And she said, oh, Makisha, is everything okay? Sí, le dije, Makisha, ¿está todo bien? I said, I need you. Oh, you what? I said, I need Oh, you. y si me dice, te necesito. I said, and then she asked, what is it, you know? Y le pregunté, pues, ¿de qué se trata? So I began to explain the vision of Women of Y Power. empecé a explicarle la visión de mujeres de poder. Now, honestly, I'm finna tell on you. What? I'm finna tell on you. Dice que me va a decir algo. Because honestly, I just wanted her to do the service. Ah, porque dice que en realidad quería que yo hiciera el servicio solita. You mean you're going to do it to me again? And it was so funny because she said, so how many, she said, that's fine, how many? But before that, it really went through. She said, how many Spanish speaking you have? Because I have, what is it called? The headphone? Sí, le pregunté que cuántas personas que hablan español tenía, porque yo tengo equipo, I have equipment. Yo tengo equipo para 15 personas. And she said, I can talk while you doing it. I'll be over somewhere talking. Y yo le dije, nadie me tiene que estar viendo, yo voy a estar allá, por aquella esquina, y tú hablas. Y yo le digo a la gente lo que tú estás diciendo. I said, no. Y ella me dijo, no. You got a mic going in your hand too. Ajá. Me dijo, tú también vas a tener un micrófono en la mano. So here we are today. Así es que aquí estamos. We're going to open up with a word of prayer. Vamos a abrir con oración And we're going to allow the Holy Spirit to do what the Holy Spirit do, y right? vamos a permitir al Espíritu Santo que haga lo que el Espíritu Santo hace. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús,
We come to you today, venimos ante ti hoy, thanking you and praising you dándote agradecimiento y alabanza for the opportunity and privilege por la oportunidad y por el privilegio that you've allowed us to be here on this evening. que nos has permitido estar aquí esta noche. Father, we pray today in the name of Jesus. Padre, te pedimos esta noche en el nombre de Jesús As we, Lord God, stand Amen. before your people, que mientras nosotras, Padre Celestial, estamos aquí ante tu pueblo, we are vessels submitted unto you. nosotras somos vasijas disponibles a ti. We pray in the name of Jesus Pedimos en el nombre de Jesús that as your presence permeate this place, que tu presencia sature este lugar. God, that you will bring about healing, Dios, que tú traigas a este lugar sanación, deliverance, liberación and renewal y una renovación in the midst of your people. en medio de tu pueblo. Lord, we pray, Lord God, that salvation, Lord God, will come on today to some. Te pedimos, Padre Celestial, que la salvación llegue a algunos el día de hoy. We pray for the opening of the heart Pedimos que haya corazones abiertos and the mind y que haya mentes abiertas to receive your word. para recibir tu palabra. So we thank you. Y te damos gracias. Holy Spirit, have your way. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. 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 John chapter 12. Juan capítulo 12. We'll start at the first verse. Empezamos en el primer versículo. John chapter 12, Juan, versículo 12. starting at the first verse. Empezando en el primer versículo. And the word of the Lord declares, Y la palabra del Señor declara. Then 6 days before the Passover, Entonces, 6 días antes del día de Paso, Jesus came to Bethany, Jesús llegó a Betania, where Lazarus, donde estaba Lázaro, who had been dead, quien antes había estado muerto, whom he had raised from the dead, a quien él había levantado de entre los muertos. there they made Ahí hicieron a supper, una comida and Martha served, y Marta servía, and Lazarus pero Lázaro was one of those who sat at the table with him. era uno de aquellos que estaba sentado en la mesa con él. Then Mary Entonces María took a pound tomó una libra of very costly oil de aceite muy caro, of spikenard, de spikenard, anointed the feet of Jesus, ungió los pies de Jesús and wiped his feet with her hair. y frotó sus pies con su pelo. And the house was filled with fragrance of oil. Y la casa quedó llena de una fragancia del aceite. But one of his disciples, Judas of Iscariot, Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariot, Simon's son, el hijo de Simón, who would betray quien him, said, quien le iba a ser infiel, dijo: Why was this fragrance of oil not sold for 300 denarius? ¿Por qué es que este aceite con esta fragancia no fue vendido por 300 denaris And given to the poor? y el dinero dado a los pobres? Then he said, Entonces él dijo: not that he had cared for the poor, no que a él le importaran los pobres, but pero because he was a thief. porque él era un ladrón. Y'all know something about thieves, huh? Y'all know something about thieves? Todos Ya, pero- conocemos de los ladrones, ¿verdad? Todos. And had the money box, Y él tenía la caja donde estaba el dinero. and he used Y él usaba, to take it and put it. He used to steal the money, y'all. y él de ahí robaba. But Jesus said, Pero Jesús dijo: let her alone. déjala tranquila. She has kept this for the day of my burial. Ella ha hecho esto para el día de mi sepulcro. For the poor you would have with you always. Porque los pobres siempre estarán entre ustedes. But me you do not have always. Pero a mí no siempre me tendrán. Okay, now let's go over to Matthew 26. Ahora vamos a pasar a Mateo 26. We're going to look at this tonight. Vamos a ver esto esta noche.
Gonna look at this, and we're gonna read this, and we're gonna take off, and then we're gonna really see how the Holy Ghost works, Cecile. Vamos a leer esto y después vamos a ver cómo verdaderamente funciona el Espíritu Santo. Matthew 26, starting at the first verse. Mateo 26, empezando en el primer versículo. Now it came to pass, Sucedió entonces, when Jesus had finished all his sayings, cuando Jesús había terminado de decir todo lo que él iba a decir, that he said to his que le dijo disciples, a sus discípulos, you know ustedes saben that after 2 days que en 2 días is the Passover. va a ser el día de Paso. Pay attention to that. Presten atención a eso. And the Son of Man will be delivered up to be crucified. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Then the chief priests and the scribes Entonces el sacerdote principal y los escribas and the elders of the y people los ancianos del pueblo assembled at the palace se juntaron en el palacio of the high priest, del sumo sacerdote, who was called Caiaphas, cuyo nombre era Caifás, and plotted to take Jesus by trickery and kill him. y hicieron planes para hacerle trampas a Jesús y para matarlo. But they said, Pero dijeron, not during the feast, no durante el festival, lest there be an uproar among the people. no que haya un revoltijo entre la gente. And when Jesus was in Bethany, Y cuando Jesús estuvo en Betania, at the house of Simon the leper, en la casa de Simón el leproso, a woman came una mujer llegó having an alabaster box, que tenía un frasco de alabastro, very costly fragrance, una fragancia muy costosa, and she poured it on his head y lo derramó sobre su cabeza as he sat at the table. mientras que él estaba sentado en la mesa. But the disciples, pay attention to that, Pero los discípulos saw it. lo vieron, They were indignant, estaban indignados, saying, why is this waste? diciendo, ¿por qué este desperdicio? For this fragrant of oil Porque este aceite con esta fragancia might have been sold podría haber sido vendido for much por mucho, and given to the poor. y esto podría habérsele dado a los pobres. But when Jesus was aware of it, Pero cuando Jesús estuvo al tanto de eso, he said to them, les dijo a ellos, why do you trouble this woman? ¿por qué molestan a esta mujer? For she have done a good work for me. Porque ella ha hecho una buena obra para mí. For you have the poor with you always, Porque ustedes siempre tienen a los pobres consigo, but me you do not have always. pero a mí no siempre me tienen. For in pouring this fragrant on my body, Porque ella, al derramar esta fragancia sobre mi cuerpo, she did it for my burial. lo ha hecho para mi sepulcro. Assuredly I say to you, Seguramente les digo a ustedes wherever this gospel is preached que donde quiera in the se whole predique, world, I'm sorry, que donde quiera que se predique este evangelio a través de todo el mundo, what this woman has done lo que esta mujer ha hecho will also be told as a memorial of her. también se dirá como memorial de ella. So as we have read the scriptures, one of the things that we want to understand Entonces, después de haber leído las escrituras, una de las cosas que queremos entender is that understanding when we are people or women or men preparing for a move of God, que cuando nosotros somos personas, hombres, mujeres, preparándonos para un movimiento de Dios, the question we have to ask ourselves la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos is, what is you willing to sacrifice? es que ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Because if what you're doing and looking for God to do something, Porque si lo que están haciendo es buscando que Dios haga algo and you're not willing to, cooperate with the Holy Ghost and do the things that He called you to do, y ustedes no están dispuestos a cooperar con el Espíritu Santo haciendo las cosas que Él les pide que hagan, then you cannot expect the move of God in your life. entonces no pueden esperar el movimiento de Dios en sus vidas. Now, what is interesting here, Ahora, lo interesante aquí, just a little history on both texts because they look very similar, un poquito de antecedentes con respecto a ambos textos porque son parecidos, but they're different situations. pero son situaciones diferentes. On Sunday, El domingo, Pastor Weston talked about reimage.
image. La pastora Weston habló de una nueva imagen. And in the midst of re-imaging anything, that means that there have to be an image first. Y para poder volver a darle una imagen a algo, primeramente eso tiene que haber tenido una imagen. So with these two accounts, Entonces, con respecto a esas dos historias, I truly believe that God was trying to get the disciples to understand something. yo pienso que verdaderamente Jesús estaba tratando de hacer que los discípulos entendieran algo. The first account El primer relato takes place as Lazarus' house, toma lugar en la casa de Lázaro, 6 days before the Passover. 6 días antes del día de Paso. And in the midst of it, some of the things, the person that had an issue was Judas. Y en medio de esto, la persona que tenía el problema en esa ocasión era Judas. Now, the disciples did not have an issue at all at one point. Ahora, en un momento dado, los discípulos no tenían ningún problema con lo que había pasado. When you are preparing for a move of God, Cuando uno se está preparando para un movimiento de Dios, you got to watch for the distractions that try to take you off course. ustedes tienen que estar al tanto de que van a haber distracciones que van a tratar de desviarlos. So on the second account, we Y es see que en el segundo relato que vemos, that there's a distinction because she's at Simon the leper house. vemos que hay una distinción porque en esta ocasión él está en casa de Simón el leproso. And it's 2 days before the Passover. Y eso sucede 2 días antes del día de Paso. And now you have something that what Judas did begin to taint the process of all the others that was there because the disciples is now speaking. Y ahora lo que Judas había hecho, primeramente, empieza a dar un poco de fruto porque ahora eso está afectando lo que los demás empiezan a pensar. But let me help you understand something when it comes to culture and the culture in which they was in. Pero déjeme enseñarles algo con respecto a la cultura y la cultura en la cual se encontraban en ese entonces. One of the things in the second text when they said why is she being wasteful? Una de las cosas en el segundo relato, cuando ellos dicen por qué está siendo una persona que desperdicia, You got to understand, according to the Torah tienen que entender que de acuerdo con el Torah and the Baal Tishchit, y el Batishtish, yes, yes. In the Torah, one of the things that the Jews believed at a point is not wasting anything. una de las cosas en el Torah es que no se debe de desperdiciar nada. So when they looked at something and they didn't have a clear understanding of what was going on, Entonces, cuando ellos veían algo y no tenían un entendimiento claro con respecto a lo que estaba sucediendo, they had a question about wasting. tenían preguntas acerca de o dudas con respecto a ese desperdicio. Because there was in Deuteronomy, it was Deuteronomy 20:19-20. They held to this verse as being a commandment not to waste things. Porque en Deuteronomio, 20:19-20. 20, del 19 al 20, and then, repeat that. 19 and 20. And then? You said? Oh, okay. And there was, come on, Holy Ghost. Y'all know I'm getting ready to go. But in it, they believed that in this was a commandment Ellos pensaban que ese era un mandamiento, where they should not be wasteful. el no desperdiciar. Para ellos pensaban que eso era un mandamiento. But one of the things that is so significant, Pero una de las cosas que tiene tanto significado and why they seen it as a waste, y por lo cual veían esto como un desperdicio, because they didn't understand that Jesus was the Lamb. es porque no entendían que Jesús era el Cordero. So they didn't understand the preparation that it will come, or he will come to be the sacrifice. Entonces no entendían que Él iba a llegar a ser el sacrificio. But in the midst of it, Jesus began to make an explanation, Pero en medio de esto Jesús les empieza a explicar, not to do away with the law, no haciendo o descartando la ley, but to actually, stand in and fulfill the law. sino que en vez de eso es tomar Él el lugar y llegar y hacer Él mismo lo que es la ley. One of the things that is very significant, Una de las cosas que tiene mucho significado. in looking at the Passover lamb, one of the things that would happen is Y refiriéndose al Cordero del Día de Paso, una de las cosas que sucedía era they would take the Passover lamb, que tomaban el Cordero del Día de one that Paso, was going to be slaughtered. el que iba a ser sacrificado, They would bring them into the house 6 days lo metían, cada familia lo metía a su casa 6 días before antes
they would actually slaughter the lamb. antes de matar al cordero. And they would bring it in to inspect the lamb Y lo metían a la casa para inspeccionar al to cordero, ensure that there's no blemishes para asegurarse de que no hubiera ninguna or imperfección, anything of such ni nada tal that it was pure enough to be the sacrifice. que tenía que ser este cordero lo suficientemente puro para merecer ser el sacrificio. So when we begin to look at and begin to see, Entonces cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver, liken it to Mary in this situation of Lazarus' sister. hablando con respecto a María, en esta situación, la hermana de Lázaro, John text tell us that it was 6 days before. el texto de Juan nos dice que lo que sucedió 6 días antes. And what was so significant, Y lo que tenía tanto significado, when they brought the lamb in, que cuando entraron al cordero, And they will o metieron al inspect the cordero, lamb. e inspeccionaban al cordero, they would begin to go to the lamb's feet. empezaban a verle las patas al cordero, They would anoint the lamb ungían al cordero and they begin to massage. y empezaban a masajearlo. They begin to massage the lamb's feet, Empezaban a masajear las patas del cordero, making him fit haciéndolo apto to be the atonement para hacer el sacrificio, of the sacrifice. del sacrificio. So it was very significant Entonces tenía mucho significado in what was going forward en lo que iba a suceder de ahí en adelante. in John chapter 12. En Juan capítulo 12, You got to understand that in our life, tienen que entender que en If you- nuestras vidas, if you're not willing to sacrifice, si no estamos dispuestos a sacrificar, if you're not willing to give up what you have si no estamos dispuestos a deshacernos de in lo que tenemos exchange for the glory of God, a cambio de la gloria de Dios, then you got to understand that your life is fully empty. entonces tienen que entender que la vida que tienen verdaderamente es una vida vacía. Life will have you running in a circle, La vida les tendrá constantly going from place to place, corriendo, haciendo círculos de lugar a lugar, having you caught up in some things that you do not desire to be caught up in, y mientras tanto los entrampa en cosas en las cuales no quieren estar metidos, only leaning to your own understanding porque nada más se van por su propio entendimiento. and being held in bondage. Y eso los tiene esclavizados. You got to understand when you are truly walking out this particular walk Tienen que entender que cuando verdaderamente están caminando esta caminata and you want to experience the move of God, y quieren experimentar el movimiento de Dios, you got to let go of everything for the will of God. tienen que soltar todo para la voluntad de Dios. Because in that, Porque en eso you would see the move of God. ustedes verán el movimiento de Dios. For the Bible declares, Porque la Biblia declara no flesh shall glory in his sight. que ninguna carne se glorificará ante sus ojos. That means in order to have the spiritual things, Eso significa que para poder tener las cosas espirituales, you got to be spiritual. ustedes tienen que ser personas espirituales. You got to understand that you need to be of another spirit, the Holy Spirit. Tienen que entender que ustedes le tienen que pertenecer a otro espíritu, al He has- Espíritu Santo. He has to dwell in you Él tiene que morar en ustedes so that he can lead and guide you into all truth and knowledge. para que Él los pueda guiar hacia toda verdad y todo conocimiento. You got to realize we were created for him Tienen que entender que fuimos creados para Él and to bring him the glory that he so desires. y para traerle a Él la gloria que tanto desea. God don't want to restrict you from an abundant life. Dios no quiere separarlos de una vida en abundancia. He have more for you than you think. Él tiene más para ustedes de lo que ustedes puedan pensar. But you can't do it your way. Pero no se puede hacer a nuestra manera. You got to do it God's Se way. tiene que hacer a la manera de Dios. So here we see we have Mary that's in the midst. Mary, Lazarus' sister. Aquí tenemos, vamos a ver que tenemos a María, la hermana de Lázaro. And what's so interesting, Pastor Cole talked about insight. Y lo que es interesante es que la pastora Cole habló de tener conocimiento, sabiduría. And one thing that happened is the fact that you see that Mary had insight. Y una cosa que pueden ver es que María tenía conocimiento.
Mary had been saving Ella había estado ahorrando for an appointed time, por un momento designado, not knowing when the time, sin saber cuándo iba a ser el tiempo, but saving and working pero ahorrando y trabajando for the opportunity para cuando surgiera la to bring God oportunidad glory. de traerle gloria a Dios. You got to realize that in your life, there's some times Tienen que darse cuenta que en sus vidas van a haber tiempos where we work cuando tenemos que trabajar and we labor, y tenemos que laborar, not so much for ourselves, no para nosotras mismas, but for the will of God. sino que por la voluntad de Dios. And it's such an honor Y es una honra and an y opportunity una oportunidad to be able to be called upon el poder ser llamados when He calls for you cuando Él los llama in whatever capacity He needs you to serve. en cualquier capacidad que sea necesario que sirvamos. And so we see Entonces vemos with her giving up what she gave up, que cuando ella That was a- renunció a lo que ella tenía, that was a year worth of wages. eso se trataba de un año de salario. So she had saved up, and it was a lot Entonces ella había ahorrado y era mucho to pay for what she had. para pagar por lo que ella tenía. But still, what she had Pero de todos modos lo que ella tenía couldn't compare to the value of who He is. no se podía comparar con el valor de quien Él era. But it just adds to Sencillamente agrega that she may be able to share in de que ella sencillamente pudo compartir the process en ese proceso that God ordained here on earth. al cual Dios lo ordenó, para el cual Dios lo ordenó a él. Many people are looking for blessings. Muchas personas andan en búsqueda de bendiciones. Many people want to experience God in different ways. Muchas personas quieren tener la experiencia de Dios en múltiples maneras. But one thing that is very paramount, Pero una cosa que es menester. Mary had an intimate relationship with Jesus. María tenía una relación íntima con Jesús. So if you want to do anything for God, Entonces, si ustedes quieren hacer algo para Dios, you have to have an intimate relationship with Him. se tiene que tener una relación íntima con Él. Not just depending on people, No solamente dependiendo de but otras calling upon personas, God because He knows your name. sino que hablando con Dios nosotras mismas, porque Él conoce nuestros nombres. He knows who you are. Él sabe quiénes somos. He knows the hair strands on your head. Él sabe cuántos cabellos tienen en la cabeza. He knows when you're weary. Él sabe cuando He están knows cansados. when you're tired. Él sabe cuando están He knows agotados. when you're Él hurting. sabe cuando les duele. But what we do, we call out to man Pero cuando nosotros sentimos instead of eso, calling out to God. a veces nosotros llamamos a los hombres en vez de a hablar con Dios. When you call out to God, Cuando uno llama a Dios, you got to have the faith to believe that He is. se tiene que tener la fe de saber que Él es. And when you believe that He Y is, cuando se cree que Él es, you begin to see the move of Him like no other. se empieza a ver el movimiento de Él como ningún otro. Faith is tied to your move La fe está atada a nuestro movimiento. because without faith, Porque sin fe, no man can please Him. ningún hombre lo puede complacer. So you need faith in order to see the move of God. Entonces se necesita fe para poder ver el movimiento de Dios. It is very interesting, and I'm going to say these points and we're going to get out of here. Es bien interesante. Les vamos a dar estos puntos y ya después nos vamos. While preparing for a move of God, it is imperative Mientras que nos preparamos para un movimiento de Dios, es menester to hold to these things. aferrarse a estas cosas. The first thing that you want to hold to is the Word of God. Lo primero a lo que debemos aferrarnos es a la palabra de Dios. The Word of God gives you insight to the move of God. La palabra de Dios nos da conocimiento interno a la voluntad de Dios. You begin to see the signs, wonders, and miracles because you already see how He have laid those things out, and you can be a discerner of the time. Uno empieza a ver las señales, los movimientos y las maravillas, porque a medida que estamos haciendo estas cosas, estamos como dándonos conocimiento de lo que es su movimiento. Also, the Word of God La palabra de Dios también brings about a level of encouragement. nos da también como nos realza los ánimos. So while you're waiting on the move of God, Entonces, mientras que ustedes están esperando el movimiento de Dios, you're hanging on the Word of God. ustedes están colgándose a la palabra de Dios.
And so it is important. Así es que es importante. The second thing that is important La segunda cosa que es is to importante continue in prayer and worship. es seguir orando y alabando. You have to keep an intimate relationship with God Se tiene que mantener esa relación íntima con Dios so He can inform you of where to be when it's time for His move. para que Él les pueda informar dónde tienen que estar cuando llegue el momento de su movimiento. This will keep you in the presence of God. Esto les va a mantener en la presencia de Dios. This would also provide you a level of encouragement. Esto también les va a dar un nivel de sentirse bien Then it will propel you into a level of y expectation. los va a catapultar a otro nivel de expectativas. So you got to keep your prayer life Entonces se tiene que mantener esa vida de oración and your worship life. y esa vida de adoración. Because when you begin to worship God Porque cuando se empieza a adorar a Dios and you have a praise on your lips, y en los labios tenemos lista la adoración, no matter what you're going through, no importa por qué estemos pasando, He will bring you from the place that you are Él los va a llevar to del the lugar place donde that están He is. al lugar donde Él está. It is important, I tell you, Es importante to establish these things. establecer estas cosas. When you are on the brink Cuando uno está al borde of expecting God. de la expectativa de Dios, The third thing that is very vital la tercera cosa que es vital is to walk in obedience. es caminar en obediencia. This one right here trips some folks up. Esto a veces es tropiezo para las personas, I read the word, porque yo leo la palabra, but do I digest it? pero la digiero. I read the word, Yo leo la palabra, but do I have understanding? pero tengo entendimiento. If you don't have an understanding, then you need to labor until you get the Si understanding. no tienen entendimiento, tienen que elaborar hasta adquirir ese entendimiento. I'll pray to God, Yo le pido a Dios, but would I sit there and listen to God? pero estoy dispuesta a sentarme a escuchar lo que Dios tiene que decir. I will worship God, Yo adoro a Dios, but do I really believe in who I'm worshiping? pero verdaderamente creo en aquel a quien estoy adorando. Or is my mind everywhere else opposed to where it needs to be? O está mi mente por todos lados con excepción del lugar donde debe de estar. So walking in obedience of God Entonces el caminar en obediencia de is Dios very key. es fundamental. Because we can be to the point where we're slowful when God tells us something. Porque podemos estar en ese lugar donde con lentitud caminamos para donde Dios quiere que caminemos. That promotes a level of disobedience. Eso promueve un nivel de desobediencia. Because God is trying to get something to you Porque Dios está tratando de de que algo llegue a ustedes so He can get something through you. para que Él haga que algo pase a través de ustedes. And so in the midst, many people miss out on their time of visitation Entonces muchas veces las personas se pierden en ese tiempo de visita. because they're not in the place that God has called for them to be at their appointed time. Porque no están en el lugar que Dios les ha dicho que tienen que estar en el momento decidido. This causes you to miss out on your opportunity Y eso hace que ustedes pierdan la oportunidad. and the very thing that you've been praying for. Y el asunto por el cual han estado orando. Obedience is so key La obediencia es tan fundamental to the will of God a la voluntad de Dios and the move of y al God movimiento de Dios that those that do not walk in que obedience los que no caminan en obediencia find themselves entangled with the affairs of this life, se encuentran a sí mismos enredados con los asuntos de esta vida, living a life of deception viviendo una vida de engaños until they get delivered. hasta que son liberados. Then when their mind is all jacked up, Pastor Cole, Y ya cuando tienen la mente toda hecha trastorno, Pastor then my Cole, phone start ringing. My phone start ringing. When it gets to a place that, people are not obedient or they're not in the will of God, because you got to understand something. When you are living in the will of God and when you are living in obedience and walking out His will, then you will forget about man only in the midst of be worshiping with them in a point of communal worship, but you will forget about the need of man and walk in the will of God because you will lean on God. God is God and God don't need man only but themselves to bring Him the glory that He so designed.
porque se van a dar cuenta que podemos estar con otras personas y podemos estar en comunión adorando con otras personas, pero la verdad es que en el momento cuando el grano de las cosas llegan, tenemos que entender que solamente a Dios necesitamos, porque Dios por sí solo es Dios y Dios no necesita a nadie para llevar a cabo lo que Él tiene que hacer. Hey, 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 ha, God, hey, 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 God, woo, I tell you, hey, God, woo, God, hey, God. Gloria, 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 gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. We got to realize that God wants more for us Tenemos que darnos cuenta que Dios quiere más para than what nosotros we want for ourselves. de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. He wants more. Él quiere más. Church, He wants more. Él quiere más. He wants more for you. Él quiere más para ti. He wants Él more for Él you. quiere más para ti. Why you think you still here? ¿Por qué piensan que todavía estamos aquí? You should have been the one gone. Ustedes deberían de haber sido los que ya se fueron. You should be the one locked up for life. Ustedes deberían de haber sido los que están encerrados por vida. You should be the one in a mental institution. Ustedes deberían de haber sido los que están metidos You en un should be the one manicomio. still addicted and out there on the streets. Ustedes deberían de ser los que están todavía You adictos could be ahí the en la one that's calle. laying on a curb homeless. Ustedes podrían ser You los could be the one desamparados. that is human sex trafficking and selling their body. Ustedes podrían ser los que están siendo traficados But en God. tránsito de humanos. And it's grace that is sufficient in our lives. Pero Dios, con su gracia suficiente para nuestra vida. For the Bible declares that when we were yet sinners, Porque la Biblia declara que He el died movimiento for us. es para los pecadores. Él murió por nosotros. you can't do this on your own. No se puede hacer esto uno mismo. Can't make it on your own because many No se puede hacer esto uno por sí solo. would have committed suicide if Jesus hadn't intervened. Yo me hubiera suicidado si Dios no hubiera intervenido. And though you may not have called on Him, Y a pesar de que ustedes tal vez no lo hayan llamado a Él, you called on somebody else ustedes llamaron a otra persona who had a relationship with Him. quien tenía una relación con Él They began to intercede and pray. y que empezaron a interceder. Y As a a orar. result, you're still here today. Como resultado todavía están aquí hoy. This is not a hoax. It's not a joke. Esto no es un juego. I tell Esto you, no this es un is real. engaño. Esto es bueno. This is real. Esto es real. And what God has for you is Y real. lo que Dios tiene para ustedes es real. What He wants for you is more. Lo que Él quiere para ustedes es más. Let's give God some praise. Vamos a darle a Dios adoración. Hallelujah. Aleluya. Thank you, aleluya, Jesus. aleluya. Glory to your name, oh God. Gloria a ti, Jesús. Lord, we honor you, oh God. Gloria a ti, Hallelujah, Lord. God. Aleluya a ti, Lord, we Señor. bless you, God. Bendito eres, Hallelujah, Señor. God. Aleluya, aleluya, Lord, we reverence Señor. you. Hallelujah, Te God. adoramos, We Señor. adore you. Te adoramos, Hallelujah, Señor. God. Aleluya, Hey, hey. aleluya, Hallelujah. Hey, aleluya. Te hallelujah, hey, Te God. adoramos, Señor. Te adoramos, Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. Woo. aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Glory, eres, God. Señor. Gloria a ti, Señor. Glory, God. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Glory, God. Gloria a ti, Señor. Woo, He's good. He's good. He's good. Él es bueno. He's good. He's good. He's good. There's no God like our God. He's good. Dios Woo. es bueno. He's a good God. He's a great God. Es un gran. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Father, we bless you. Padre, te bendecimos. We thank you for your word, oh Te God. damos gracias por tu palabra, oh We Dios. thank you for your people, oh Te God, in the damos room gracias tonight, oh por God. tu pueblo y por tu movimiento. Lord, esta you know noche. what each and every one of them are, oh God. Tú sabes dónde está cada uno Father, de you ellos. see them, Lord Padre, God. tú los ves. Lord, it's you, Lord God, that even Señor. knows, Lord God, the midnight Eres hour and how tú. they toil, oh God. Tú eres quien sabe cómo But God, laboran, we Señor. bless you and we Pero honor te adoramos y te you. honramos, Señor. God, knowing, Lord God, that you summoned them in this place for a reason, God. Sabiendo que tú los trajiste a And este Lord, lugar we por un pray motivo. today in the name of Jesus. Y oramos hoy en God, nombre that de as you Jesús. move, Lord God, Que in the mientras que midst, tú oh te God. mueves, God, that en you will medio de bring about a nosotros. wholeness to your people, Que God. traigas entereza a tu pueblo, So, Father, Señor. we honor you. Padre, te honramos.
and give you the glory. Y te damos a ti la gloria, As your word, Lord God, have been seated on the hearts of your people. porque tu palabra ha sido semilla que ahora está en el corazón de tu pueblo. God, we pray in the name of Jesus Oramos en el nombre de Jesús, that the seed takes root and que esa germinate. semilla germine y dé raíces And Lord, that it would produce y que produzca what you have called for in their lo que lives. tú quieres en sus vidas. So we thank you Así es que te damos gracias in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Glory. Gloria.